Doctor Lavariega, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para volver a esta aula en la cual he estado en otras oportunidades. Muchas gracias por la ocasión que usted me brinda de acompañar una vez más a la comunidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, de todo mi afecto y respeto. Cuando dijo usted que se contaba con la presencia de un personaje del derecho a escala nacional e internacional, yo me quedé muy callado y muy serio porque esperaba que de un momento a otro entrara ese personaje por esa puerta y estaba dispuesto a prender el aplauso. Luego vi que no llegaba nadie y dije, pues a lo mejor se está refiriendo mi amigo a mí con las palabras que dicta la amistad, la cortesía, el generoso protocolo con el cual usted me distingue. Se lo agradezco en todo lo que vale, que es mucho. No crean ustedes que estuvimos ausentes, mis acompañantes y yo, o su servidor, y quienes me hicieron el honor de acompañarme, de la ceremonia inaugural. Pudimos seguirla a través de un monitor en una sala anexa. No entramos porque estimamos que contravendría el protocolo hacer una entrada en la escena y distraer o interrumpir una ceremonia como la que se estaba desarrollando. Pero estamos conscientes, lo estoy yo, de la importancia de este evento y de sus características. Se me ha invitado, y esto me complace y me honra, a hablar durante unos minutos, no teman ustedes que sea muy extenso, hablar sobre cuestiones que atañen al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Creo que para todos nosotros, para mí inclusive, que seguramente soy el de mayor edad entre todos los presentes, seguramente duplico la edad del mayor de los presentes, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos era algo ajeno, remoto, desconocido, hace algunos años, no muchos años. Hoy se ha convertido, me parece, en algo familiar. Si abrimos los periódicos, si nos plantamos frente a los noticiarios de televisión, si escuchamos las noticias a través de la radio, serán muy frecuentes las alusiones a la existencia y operación de un sistema interamericano, que es parte del sistema universal de protección de los derechos humanos, y serán también muy abundantes las alusiones a la forma en que ese sistema está actuando con respecto a México y a la reacción mexicana positiva en general frente a este sistema interamericano que alguna vez vimos a distancia, con cierto recelo, con lejanía, entendiendo que probablemente un sistema no nacional, no mexicano, de protección de derechos humanos, que son un tema de nuestra propia incumbencia, podría significar algo así como una lesión a nuestra soberanía, como una injerencia en asuntos internos por parte de observadores, de jueces o de comisionados extranjeros que se asomaban por encima de la frontera y pretendían darnos lecciones o consejos. Afortunadamente, esta impresión de distancia, de lejanía, en ocasiones desfavorable, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y con el progreso de las ideas y de las prácticas en materia de protección de los derechos humanos. No diré, por supuesto, que seamos un Estado ejemplar, que seamos una nación o una sociedad ejemplar por lo que respecta a la observancia de los derechos humanos, que son nuestros más altos derechos, que son nuestro escudo de protección, pero sí puedo decir que estamos cada vez más conscientes de que existen unos derechos a los que llamamos humanos, unas prerrogativas, unas libertades del más alto rango que merecen ser celosamente preservadas y constantemente defendidas. De esto hemos adquirido conciencia hoy. Veo en el auditorio a muchos jóvenes, muy jóvenes, que supongo estudiantes de la carrera de Derecho, y que seguramente se estarán preguntando, como yo me lo pregunté algún día, cuando
era estudiante, lo sigo siendo, solo que, bueno, con algunos años más en las aulas, me pregunté algún día, ¿y por qué hablamos de derechos humanos? Y les damos una jerarquía, una dimensión especial. ¿Qué no son humanos todos los derechos? ¿Hay derechos que no sean humanos? ¿No es el derecho un fenómeno de la convivencia entre seres humanos y por lo tanto no son todos los derechos humanos por definición, por naturaleza? La respuesta es sí, ciertamente los derechos corresponden al ser humano y tienen que ver con las relaciones entre seres humanos, pero cuando hablamos de derechos humanos, categoría en la cual hacen algunos distinciones más finas, separando libertades públicas, derechos fundamentales, derechos básicos de los derechos humanos, pero cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo a los derechos de más alto rango, a los derechos de mayor jerarquía, aquellos que son indispensables, básicos, para la preservación de nuestra vida, para el engrandecimiento de nuestra existencia y para conferirle calidad a la existencia. Hay muchos otros derechos que no tienen esa dimensión, que no tienen esa enjundia, de los cuales no depende en forma directa que estemos o no vivos y que nuestra vida revista cierta calidad indispensable, mínima calidad exigible. Estos son los derechos humanos, los derechos que arrebataron los revolucionarios franceses o los insurgentes americanos al final del siglo XVIII a los monarcas absolutos, los derechos con los que iniciamos o quisimos iniciar nuestra vida independiente, los derechos alojados en la Constitución de Apatzingán, los derechos proclamados por los sentimientos de la nación, Morelos, los derechos que nos han venido acompañando a lo largo de nuestra historia constitucional. En 1824, como derechos en la administración de justicia, en elenco reducido, 1857, 1917 y ahora con sendas reformas a nuestra Carta Magna. Esos son los derechos humanos. A esa suprema categoría de los derechos y las libertades es que nos estamos refiriendo. Han adquirido relevancia y visibilidad. Ya decía que hace poco tiempo el sistema internacional de protección de los derechos humanos no nos era familiar, pero debo agregar que hace un poco más de tiempo tampoco nos era muy familiar hablar de derechos humanos. No constituían una materia con la cual estuviésemos familiarizados, que tratásemos a menudo. Nos referíamos a otros conceptos. Nos referíamos, por ejemplo, a garantías individuales, salvo los estudiosos que se habían asomado a nuestras viejas constituciones, a los tratados clásicos, pero en general no hablábamos de derechos humanos y quizá no nos preocupaba mayormente, algo nos preocupaba, por supuesto, la vigencia y la tutela de estos derechos humanos. Hoy en el mundo entero esto ocupa y preocupa. Son visibles, cada vez más visibles, como son visibles cada vez más las vulneraciones, las violaciones, los ataques a los derechos humanos. Se nos ha vuelto una materia cotidiana de la cual estamos pendientes y con base en la cual solemos construir y reconstruir nuestro orden jurídico y nuestra vida en pleno. Pero hay algo más que es el tema específico de mi charla, que es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto, amigas y amigos? Los derechos humanos, cuando empezaron a ser visibles, cuando empezaron a ser parte de una constitución y a ser reclamados por los ciudadanos, eran un tema de la incumbencia interna, eran un tema nacional, eran un tema de cada república, de cada nación, eran los derechos de los mexicanos o de los franceses o de los norteamericanos. Estoy hablando con cierta libertad, por favor, dispénseme que generalice, pero en términos amplios eran los derechos nacionalmente recogidos en las constituciones, las nuestras,
y tenidos como materia de cuidado interno, como cuestión de carácter nacional. No se nos ocurría en ese entonces que pudiera haber algo como un derecho internacional de los derechos humanos, porque el derecho internacional, y esto lo saben ustedes bien, estudiosos como lo son del tema de protocolo, que es un tema alojado en el marco del derecho internacional, el derecho internacional era una cuestión entre los estados, una cuestión entre los poderosos de la tierra, entre las potencias. Era el derecho de la guerra, el derecho de la paz, de las relaciones diplomáticas, de las relaciones consulares. Pero la persona, yo mismo, ustedes, cada uno de nosotros, no tenía qué hacer en el escenario del derecho internacional. Hasta que reaccionando el mundo frente a catástrofes bélicas que habían privado de la vida, de la integridad, de la propiedad, de la esperanza inclusive, a millones y millones de seres humanos, reaccionando pues, entendió el mundo que debía comenzar a preocuparse de los derechos humanos, la humanidad en pleno, y no solo cada Estado nacional en su propia Constitución. Así las cosas, debía construirse un derecho internacional nuevo, un derecho internacional de los derechos humanos, paralelamente al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los refugiados. Es decir, el ser humano que se irguió frente al poder absoluto en las calles de París en 1789, se elevaría nuevamente, pero ya no en las calles de París y no en 1789, sino en todas las calles del mundo, frente a todos los poderes mundanos, a los poderes de la tierra, a los estados, a los poderes políticos, reclamando frente a todos, en su condición de hombre, la observancia de ciertos derechos y de ciertas libertades. Y esto fue el germen de ese nuevo derecho, de ese nuevo ordenamiento, el derecho internacional de los derechos humanos, que emergió a la consideración de todos los pueblos en declaraciones nunca antes vistas. Mucho habíamos visto las constituciones nacionales, pero a ellas sucedieron las declaraciones internacionales conteniendo sendos catálogos de derechos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera en la historia del mundo, no solamente en la historia de América, en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, bien conocida, buen seguro por todos ustedes, y otras declaraciones, constituyen una suerte de acta de nacimiento, si se me permite la expresión, de este nuevo derecho, de este derecho internacional de los derechos humanos. Fue así, pues, que empezó a vislumbrarse en el escenario universal la nueva presencia del individuo, del ser humano, y ese nuevo derecho, esa nueva espada, ese nuevo escudo, para hablar con alguna expresión juarista, de la cual se valdría el ser humano para proteger sus derechos frente a cualquier Estado en cualquier lugar del mundo. Al menos esa era la pretensión. Que se haya conseguido, que se haya alcanzado, es otra cosa. Pero es la pretensión y es el camino en el que estamos andando. Es el camino en el que estamos progresando. Ahora bien, este derecho internacional de los derechos humanos no se ha quedado flotando en una especie de estratosfera jurídica a la vista de las personas, pero finalmente distante del derecho nacional. Este derecho internacional ha descendido, ha aterrizado, para usar esta expresión tan socorrida, ha aterrizado en los sistemas nacionales y se ha vuelto parte del orden jurídico nacional. Es el fenómeno al que llamamos recepción del derecho internacional por el derecho interno. Lectores como son del nuevo texto del artículo primero constitucional a partir de la reforma de 2011, se habrán percatado de que ese precepto constitucional dice con entera claridad que los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos,
como queramos denominarles, son aquellos que están consagrados en la Constitución, que ya lo estaban, por supuesto, antes de 2011, bueno, muchos años antes. ¿Para qué pienso en qué años antes? Desde muchos años antes. Y los otros derechos, los derechos que están establecidos, reconocidos, recogidos en los tratados internacionales aprobados, adoptados por el Estado mexicano. Así que hemos tenido un fenómeno de recepción nacional, de recepción fronteras adentro de un derecho que anidó, que estuvo, que se desarrolló fronteras afuera. Esto es muy relevante porque si ustedes además leen ese otro precepto de la Constitución, el 133, advertirán que es ley suprema de toda la Unión, la Constitución, las leyes federales emanadas de ella y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano con ciertos requerimientos que previene la propia Constitución. Y dentro de esos tratados, con un rango que yo diría es el más elevado, están los tratados sobre derechos humanos. No solamente las declaraciones, cuya naturaleza se discute, sino los tratados, los pactos, los convenios, las convenciones. Este es el fenómeno al que calificamos de recepción. Ese derecho es nuestro derecho. No es el derecho de otros, no es el derecho de los otros, es el derecho nuestro, de las y los mexicanos, más todavía, de los habitantes de la República en pleno. Este es el fenómeno de la recepción. Junto con estas declaraciones, junto con estos tratados internacionales, ha aparecido en la escena universal un nuevo dato relevante, el de las instancias, los organismos llamados a atender, supervisar, vigilar la observancia de los derechos humanos. Alguien decía que una campana sin badajo no es verdadera campana, no tiene sonoridad, no sirve a los fines de una campana, no hay manera de escuchar el sonido convocante de la campana, porque no emite sonido alguno, una campana sin badajo. Bueno, digamos, usando también una licencia del idioma, que el badajo del derecho internacional son los organismos internacionales, las garantías internacionales que hacen que esa campana sea eficaz y que esos derechos sean reclamables, exigibles y aplicables. Instancias internacionales. Si queremos utilizar algún ejemplo que nos permita entender bien este concepto tomado de nuestra propia experiencia histórica, pues pensemos en nuestro juicio de amparo o pensemos en nuestras comisiones de derechos humanos. Hay de nosotros, me parece, si solamente tuviéramos catálogos de derechos en las constituciones, en la Constitución, y no contásemos con instrumentos para reclamarlos, para aterrizarlos, para darles practicidad. Esos instrumentos son, desde tiempos muy remotos, el juicio de amparo y más cercanos, las comisiones de derechos humanos. Bueno, de la misma manera existen instancias internacionales que cumplen a nivel mundial o a nivel regional americano la función que a la escala nacional cumplen el juicio de amparo y las comisiones, el ombudsman, las comisiones protectoras de los derechos humanos. Hubiera parecido extravagante, hace poco más de un siglo, que se creara un tribunal internacional que tuviese competencia para conocer de asuntos internos de algún país, para dictar sentencias y para ordenarle a ese país el cumplimiento de las sentencias. Esto nos hubiera parecido una intolerable invasión de soberanía. Lo más que podíamos aceptar, tiempo atrás, un siglo atrás o más de un siglo atrás, era la creación de órganos arbitrales establecidos casuísticamente por estados que disputaban sobre algún tema, generalmente algún tema de fronteras o algún tema de competencia territorial, que se generaban para resolver el caso concreto y que después desaparecían. Como el órgano arbitral
que México aceptó instalar junto con Francia para discutir el tema de la isla Clipperton, con un árbitro que fue el rey de Italia, con el cual nos fue, por cierto, muy mal a la hora de dictar el laudo correspondiente. Pero bueno, eso sí lo aceptábamos, era congruente, consecuente con nuestro concepto de soberanía y con las prácticas internacionales, pero no un tribunal permanente de carácter internacional. Ahora, en estos últimos tiempos, al amparo bajo el ala del derecho internacional de los derechos humanos, han aparecido las instancias protectoras, vigilantes, observadoras de la observancia, ellas a su vez, de estos derechos fundamentales. Vivimos, amigas y amigos, una hora de tribunales. Vivimos un tiempo de tribunales. En nuestra propia experiencia interna, en nuestra propia experiencia nacional, han adquirido dimensión, profundidad e influencia los tribunales, que alguna vez parecían un poder menor al lado de los otros poderes de la Unión, el legislativo y el ejecutivo. Estaban un tanto desvaídos nuestros tribunales, incluyendo en este desvalimiento a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos pronunciamientos eran distantes de nuestros intereses cotidianos, de nuestras experiencias cotidianas. Las cosas han cambiado nacionalmente. Hoy los tribunales dentro del país tienen una función eminente, comparable en su fuerza y en su trascendencia a la misión de los otros poderes. Hoy estamos atentos, lectores de periódicos, espectadores de televisión, público de radio, estamos atentos a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre grandes temas que pueden tener que ver con muchas cuestiones de la vida cotidiana, por ejemplo, el tema de las drogas que se acaba de plantear ante los estrados de la Suprema Corte de Justicia. Esos no eran los temas de los tribunales tradicionales, que fallaban en materia de amparo sin que nadie se enterase de quiénes eran los litigantes y sin que a mucha gente le importase cuál era la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy intervienen, colaboran, contribuyen junto con los otros poderes en la marcha de la nación. Bueno, cito esto como símil, como parangón, porque algo similar está ocurriendo en la escena internacional, donde han aparecido en esto que yo llamo la hora de los tribunales o la era de los tribunales, esas instancias numerosas, cada vez más numerosas, cada vez más poderosas, que han asumido una porción del poder mundial y que lo ejercen a través de sus opiniones consultivas o de sus sentencias. Un tribunal internacional de justicia, un tribunal penal internacional, un tribunal sobre problemas del mar, etcétera, etcétera. Y dentro de estos tribunales variados, tribunales sobre derechos humanos. Tribunales sobre derechos humanos en Europa, en América, en África y algún día quizá tribunales mundiales de derechos humanos, tribunales para Asia, tribunales para otras regiones del planeta. Y junto a los tribunales, precediéndolos inclusive, órganos administrativos, político-administrativos, de supervisión, como lo son las comisiones de derechos humanos. La Comisión Europea de Derechos Humanos, que ha desaparecido, pero tuvo una existencia fértil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha visitado recientemente nuestro país y que está celebrando un periodo de sesiones con asistencia de México, que expone ante esa comisión los problemas de los derechos humanos en nuestro país. O bien los comités internacionales creados por tratados internacionales. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos de la Mujer, etcétera, etcétera. Estos órganos, estas instancias, son también parte de nuestra experiencia cotidiana. Y México ha aceptado la presencia, la eficacia, la bondad de estas instancias, y no lo ha aceptado porque alguien
haya obligado a esa aceptación, poniendo una pistola en el pecho o una espada en la espalda. Ha aceptado porque lo estima pertinente, y lo es, para la tutela plena, la mejor tutela de los derechos humanos, que ya no son un tema puramente nacional, que son un tema de carácter universal. Así que estamos viviendo una nueva era, con un nuevo derecho internacional de los derechos humanos y con una nueva serie de instancias internacionales ante los cuales se puede reclamar la observancia de los derechos humanos. Esos tribunales, que antes se mantenían distantes los unos de los otros, ahora se han acercado, se han aproximado los unos a los otros en lo que solemos llamar el diálogo jurisdiccional. Nuestra Suprema Corte se mantenía muy lejana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Internacional de Justicia, y estimaba que los asuntos de que debía resolver, solo ella debía conocerlos, solo ella debía resolverlos, y que no había por qué traer a colación referencias de otros tribunales. Las cosas también aquí se han modificado. Nuestra propia Suprema Corte y otros tribunales citan cada vez más, no es que se disciplinen, sino citan cada vez más las sentencias, las opiniones o las recomendaciones de las instancias internacionales. Si ustedes se asoman a una sentencia de la Suprema Corte, pero también a una recomendación de las comisiones de derechos humanos, verán cómo hay una muy frecuente invocación de pronunciamientos y de opiniones emitidos en otros lugares del planeta por otros tribunales internacionales y eventualmente nacionales. Eso es lo que llamamos un diálogo jurisdiccional o un diálogo jurisprudencial, dicen otros. Una fertilización cruzada, en su expresión original, una cross-fertilization, una fertilización cruzada, benéfica para los órganos internacionales y para los nacionales. He aquí, pues, otra novedad que se aplica a la protección de los derechos humanos. De este proceso, de este gran proceso que estoy comentando muy brevemente, han surgido algunas figuras importantes para el quehacer judicial de nuestro tiempo, para el quehacer de los propios jueces, como es el llamado control de convencionalidad. Una figura atrayente, debatida, eficaz, en términos generales, en la que no me detengo, porque la siguiente conferencia, que seguramente será una excelente conferencia, versará justamente sobre el control de convencionalidad. Y es así como México va asumiendo la nueva circunstancia, va adquiriendo a través de decisiones valerosas, valientes, progresistas, una serie de transformaciones, asumiendo una serie de deberes y de obligaciones que benefician a los mexicanos, que forman parte de nuestra experiencia cotidiana. Nos hemos transformado también en este ámbito, al igual que en otros pueden discutirse, y seguramente se discuten, las ventajas de esta transformación, las virtudes de esta mundialización, pero difícilmente podríamos oponernos, objetar la mundialización que se traduce en una mejor práctica, en una mejor presencia de los derechos humanos en beneficio de todos los mexicanos. ¿Cómo se ha recorrido este sendero? ¿Cómo se ha recorrido este camino? Por lo que toca al área americana, no pretendo hacer una glosa del itinerario universal, por lo que toca al área americana, que es la que nos interesa. ¿Cómo comenzó esta marcha en América y cómo se ha desarrollado? Sabemos que América, y particularmente esta porción de América, la que llamamos América Latina, ha sido escenario de múltiples violaciones a los derechos fundamentales. De esto no parece haber duda, como tampoco puede haberla acerca de que sigue siendo un escenario en el cual hay violencia frecuente sobre los derechos humanos. Tenemos una antigua tradición de violencia, de abuso, de humillación de seres humanos
pero también tenemos una antigua tradición de resistencia, de oposición frente a ese abuso, frente a esas vulneraciones contra las que se alzaron voces y brazos muy enérgicos que fueron labrando nuestra presencia en el itinerario americano y en el itinerario interno. En el pretérito, voces como Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, defendiendo los derechos de los antiguos pobladores de América. Y Ogaño otras muchas voces que se desprenden de otros muchos foros, también en la ruta de la protección de los derechos. En 1945 se reunió en la capital de México, y más específicamente en el castillo de Chapultepec, cuando estaba a punto de concluir la Segunda Guerra Mundial, de la que seguramente no guardan ningún recuerdo quienes amablemente me escuchan, dada su juventud. Pero hubo una Segunda Guerra Mundial, y al cabo de ella, cuando todavía humeaban los campos de batalla, ahí en el castillo de Chapultepec, a 6 o 7 horas de aquí, si toma uno un vehículo en el tránsito pesado de la Ciudad de México, se reunió una conferencia para estudiar los problemas de la guerra que estaba a punto de concluir y los temas de la paz que estaba a punto de comenzar. Y al estudiar este nuevo horizonte, al estudiar con anhelo, con esperanza, este nuevo horizonte, entró el tema de la protección internacional de los derechos humanos. Ahí los participantes, México entre ellos, proclamaron la pertinencia de crear un sistema continental de protección de los derechos humanos. No lo acordaron en ese momento, no lo concretaron en ese momento, pero de ese congreso del año 45 en México data en términos generales el impulso para crear el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Años más tarde habría otra conferencia, una conferencia interamericana en Bogotá, en la cual estuvo presente una delegación mexicana, brillantemente presidida por un gran mexicano, don Jaime Torres Bodet, entonces canciller de la República. Y ese congreso bogotano de 48 dio a luz una serie de documentos, una serie de instrumentos básicos para el tema al que me estoy refiriendo. Dio a luz la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que se funda en ese momento, había claro precedente, la Unión Panamericana, pero la OEA se crea a través de esa Carta bogotana del 48, y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Al decir hombre, por supuesto, se abarcó a las mujeres, a todos los seres humanos. Esa que fue la primera declaración, digo, sobre derechos humanos a escala supranacional. Generalmente celebramos, y en esto insisto mucho cuando un público paciente me escucha, generalmente celebramos el día 10 de diciembre de cada año, el Día de los Derechos Humanos, porque fue un 10 de diciembre de 48 que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero vale la pena recordar, y ojalá esta estupenda universidad lo recuerde cuando llegue el momento de hacerlo, que meses antes del mismo 1948, los Estados americanos expidieron una Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Así que la relación histórica corresponde a América. No quiero reivindicar esto con un espíritu chauvinista, pero sí vale la pena reflexionar que aquí en América se dio el primer paso hacia una declaración supranacional. Años adelante, en 1969, se suscribió ya no una declaración que contiene buenos propósitos, lineamientos de política, anhelos, esperanzas, se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, por la ciudad en la cual se firmó esta convención. Y en ella, siguiendo la experiencia de Europa, siguiendo el modelo europeo, se estableció un tribunal, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, un verdadero tribunal para conocer de violaciones de derechos humanos
en la medida en que los estados a su vez reconociesen su competencia cometidas en los distintos lugares de América. Había necesidad de que los estados ratificasen esa convención o adhiriesen a ella para que pudiese operar la convención y para que pudiese operar el tribunal en el ámbito americano. En ese entonces, México todavía no se había aproximado con confianza y suficiencia al tema universal de los derechos humanos. No lo desconocía, pero temía que socapa de derechos humanos, que al amparo de los derechos humanos pudieran colarse en nuestro escenario nacional pretensiones injerencistas, audacias imperiales, como muchas veces había ocurrido a lo largo de nuestra historia. Y por lo tanto mantuvo una posición cautelosa frente al posible establecimiento de un tribunal internacional. Deseó México en ese momento, y así lo expuso, que se difiriese, que se aplazara el establecimiento del tribunal por un tiempo hasta ver cómo operaba la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José, sin tribunal. Al cabo de la conferencia, nuestro país modificó su posición y admitió la existencia del tribunal, pero no firmó la convención y mucho menos admitió la competencia del tribunal. Tendrían que pasar algunos años, hasta 1981, para que México asumiera como propia esta convención americana, como parte de su derecho. Y muchos más años, hasta 1998, para que México, en ejercicio de su soberanía, no a contrapelo de su soberanía, sino ejerciéndola, aceptase lo que llamamos la competencia contenciosa del tribunal. Es decir, la posibilidad de que algunos casos sobre derechos humanos, sobre pretendidas o presuntas violaciones de derechos humanos, se llevasen ante la jurisdicción de ese tribunal interamericano, en el que ya había presencia de algunos jueces mexicanos, a efecto de que el tribunal, por medio de una sentencia, resolviese lo pertinente. Una sentencia que el Estado mexicano se comprometía a cumplir en sus términos. Se comprometía a cumplir porque así lo había declarado, actuando soberanamente al firmar la convención, al ratificarla o adherirse a ella, y al aceptar, mediante un acto separado de la firma de la convención, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. De entonces para acá ha pasado mucha agua bajo el puente. Han ocurrido muchas cosas. Ha tropezado a veces este sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Algunos estados del continente americano que inicialmente habían participado en el sistema se han separado de él por razones que esos estados han estimado pertinentes. Ojalá que algún día rectifiquen y retornen. Pero el hecho más importante es finalmente que una veintena de estados de América, particularmente de América Latina, nuestra América, como diría José Martí, América Latina, aceptan esta competencia y admiten ser juzgados y eventualmente sentenciados por la Corte Interamericana. México es uno de esos estados. Este ha sido el avance del sistema interamericano en la tutela continental de los derechos humanos. Para que esto sea posible, es preciso, y con ello termino, es preciso establecer medios de comunicación fáciles, suficientes, adecuados entre el orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional. Porque en ocasiones nos preguntamos si hubiese diferencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, inclusive el derecho constitucional interno. ¿Cómo arreglamos, cómo resolvemos esa diferencia? Que eventualmente puede ser algo más que una diferencia, puede ser una contraposición, puede ser una tensión, una oposición. ¿Qué haremos para
armonizar, para integrar en un solo derecho esas dos porciones del mundo jurídico, esos dos hemisferios del mundo jurídico. Para ello hay que establecer lo que algunas veces he llamado puentes de comunicación, que hagan lo que durante mucho tiempo no se pudo hacer: conciliar los dos hemisferios en un solo mundo plenario de amparo al ser humano. Eliminar esta ominosa frontera, esta contraposición, esta tensión entre lo internacional y lo nacional. Permitir que lo internacional y lo nacional se comuniquen tan estrechamente como sea posible, hasta llegar a ser un solo mundo, hasta llegar a ser un solo orden jurídico. Y para eso hay que tender puentes, como cuando se quiere comunicar una república con otra, una entidad con otra, una sociedad con otra. Tendamos puentes para que sobre ellos se pueda transitar hasta que el acceso de unos y de otros sea algo natural y cotidiano. Y esto es lo que han venido haciendo muchos países de América, México entre ellos. Primero, tender la comunicación en el plano constitucional. Las normas supremas de la nación están depositadas, como es obvio, en el texto constitucional. Es la ley suprema de toda la Unión. Entonces, el primer puente que conviene tender es ese puente, el puente constitucional. Lo hemos hecho a través de la reforma del año 2011 y particularmente a través del artículo primero de esa reforma. Hemos establecido una franca y clara comunicación entre el derecho internacional y el derecho nacional. Hemos generado un nuevo estatuto del ser humano. Hemos dicho que los derechos fundamentales del ser humano son los constitucionalmente establecidos y los convencionales, los que constan en convenios o tratados internacionales. La suma, la armonización de esos derechos y libertades da cuerpo, da materia a lo que estoy llamando un nuevo estatuto del ser humano que a todos nos abarca. He ahí, pues, el puente constitucional que transitamos todos los días. También hay que poner un puente de carácter legal. Cuando un órgano supranacional, como la Comisión Interamericana o como la Corte Interamericana, dicta una sentencia o dicta una recomendación que queremos cumplir, ¿de qué normativa nos valemos para el cumplimiento? No va a ser la Constitución la que fije en detalle esa normativa, no es lo propio de una Constitución. Tenemos que contar con leyes secundarias derivadas de la Constitución que recojan esa comunicación y provean a su cumplimiento. Han comenzado a aparecer algunas normas legales, algunas normas secundarias con esa orientación. Por ejemplo, la Ley sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado, que tiene algunas disposiciones acerca de lo que debe hacer el Estado cuando se emite una condena contra México que obliga a una cierta reparación de carácter económico. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas, que recoge abundantemente las orientaciones del derecho internacional en materia de reparaciones, de violación de derechos humanos y también en materia de reparaciones por motivo de delitos cometidos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que constantemente invoca el cumplimiento de las convenciones internacionales y quizás otros ordenamientos. Eso es importante. Es el otro puente, es el puente que he llamado legal, secundario, derivado de la Constitución, pero muy importante para que se pueda caminar, para que se pueda transitar sin tropiezo, para que sepamos a qué atenernos como Estado. En tercer término, lo que he denominado un puente político. No solamente estamos regulados en nuestra vida nacional por Constitución y por leyes, también lo estamos por lo que cada día mencionamos con más frecuencia, por políticas, llamamos políticas públicas, que son sistemas de ordenación de la conducta del Estado, pero también de la sociedad y también de los individuos.
políticas que deben estar informadas por los derechos humanos, políticas públicas en materia de protección a la mujer, de protección a los niños, de preservación del ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Documentos en los que constantemente aparece la referencia a los derechos humanos. Difícilmente encontrarán ustedes un programa político, cualquiera que esto sea, de los varios que han emitido las instancias del gobierno mexicano, que no haga alusión sistemática al cumplimiento, a la observancia de los derechos humanos. Que no diga que esas políticas deben estar transversalmente informadas por los derechos humanos. Y finalmente, para no aburrirles más, un puente que podríamos llamar jurisdiccional, que es el puente que se tiende entre tribunales, que es la recepción por parte de los tribunales, por eso puente jurisdiccional, del derecho internacional de los derechos humanos. Grave sería que hubiese normas internacionales, que hubiese puente constitucional, que hubiese puente legal y que no hubiese recepción de esas normas internacionales en los pronunciamientos de los tribunales, en la reflexión de los tribunales, de todos los tribunales, a la hora de resolver controversias, a la hora de dirimir contiendas, de establecer verdades legales con motivo de los litigios que se ventilan ante esas instancias judiciales. Este es el otro puente que hay que tender, el puente jurisdiccional, en el que se muestra, en el que se observa este fenómeno de la fertilización cruzada, de la cross-fertilization y sobre todo de control de convencionalidad. Bien, espero, querido maestro Lavariega, queridos amigos y amigas, amigas y amigos, haber contribuido modestamente, no podía ser de otra manera, a la reflexión que ustedes ciertamente hacen y hacen todos los días a propósito de los nuevos fenómenos a los que me he referido. Ahora que leamos en los periódicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado mexicano, o la Corte Interamericana ordena al Estado mexicano, o el Estado mexicano comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifiesta en relación con el Estado mexicano lo siguiente, sabremos mejor quizá el porqué de esos pronunciamientos, quiénes son esas instancias, esas entidades, de qué derechos se valen y por qué el Estado mexicano ha asumido como suyo el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones, pero sobre todo a las sentencias, que esas no son negociables, esas no son prescindibles, a las sentencias que dicta un tribunal internacional y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes de entre ustedes han abordado el estudio del derecho? Probablemente han oído hablar con frecuencia de un caso de la justicia internacional, el ya muy famoso caso Radilla Pacheco, acerca del cual se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución revolucionaria que ha influido en la nueva marcha del derecho mexicano. Bueno, estos son los tiempos de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, y dentro de esta es la hora de los tribunales. Y es la hora de que yo también les libere de tener que escucharme y les agradezca su paciencia y su generosidad a ustedes y a la Universidad Autónoma, y a usted, maestro Lavariega, por la invitación que me hicieron. Muchas gracias.